The Chuscos Big Band es una impresionante banda musical que nació en octubre de 2007. Formada por Jaume y Raymond, hermanos y residentes en Badalona. Su carrera como humoristas y cantantes se está viendo propulsada desde que un video de estos dos hermanos alcanzara la portada de YouTube. La clave de su éxito es poner voz de pito en sus vídeos. ¡Cuidadito! Esta es una entrevista realizada online por Tanga Adicto. Hola, muy buenas y bienvenidos a todos a esta entrevista inédita realizada de un usuario de YouTube a dos hermanos que están alcanzando el éxito en la portada de YouTube. Miles de visitas se acumulan en sus vídeos. La clave de su éxito, hablar con voz de pito. Entrevistamos a The Chuscos Brothers o hermanos chuscos. Mi pregunta va para los dos. ¿Qué os motivó o qué os iluminó para hacer voz de pito y hacernos a todos reír? ¿Cómo fue el proceso de incubación de los Chuscos Brothers? Bueno, gracias amigo tangadicto. Aunque eres un pervertido adicto a los tangas, pues te tenemos en gran consideración. Lo que nos extraña que nos digas esto de la voz de pito, porque hasta ahora siempre nos han dicho que teníamos voz de camionero y de machotes. O sea que no sé por qué lo dirás. No lo entendemos. Bueno, allá tú en tu mundo interior. Tú sabrás. Bien, vemos que vuestra mamá también participa en vuestros vídeos. Algo que nos llena de alegría y vemos el buen ambiente que se respira dentro de vuestra familia. También tenemos constancia de que vuestra mamá os dice que no colguéis más vídeos en YouTube, porque a veces os critican y os llaman frikis. ¿Cómo encajáis ese tipo de críticas? Pues el buen ambiente lo conseguimos con naturalidad, con hermandad, con cariño, con espontaneidad, con ilusión. Y nuestra mamá poco a poco asimila nuestro gran éxito mundial. Lo que sí que no soportamos que nos llamen frikis. Ahí sí que cuidadito con nosotros, porque podemos perder los nervios. Si hay algo que nos molesta en la vida, es esa palabra maldita. Hay uno de esos usuarios que se hace llamar Gamba Justiciera. Os insulta en muchos de vuestros comentarios. ¿Qué le diríais si lo tuvierais delante? ¿Le daríais un tabanazo que encendiera lumbre o simplemente se limitaríais a sonreír? Pues, como es una gamba, me haría una paella con él. Aunque la verdad es que es de los que menos nos han insultado. Se tiene que poner al día. Es buena persona en el fondo. Gamba espabila. Te queremos, Gamba. Bien, ¿cuál es la clave para que dos hermanos se lleven tan bien y tengan tan buena chispa entre ellos? Es algo poco común, dado que os diferenciáis 5 años el uno del otro. ¿Cómo nace ese buen rollo? Pues no sé. Vemos que a través de YouTube hay muchas personas que se han hecho famosas. ¿Cuáles son vuestras aspiraciones profesionales? ¿Continuaréis deleitándonos con vídeos? O, quién sabe, mañana buscaríais objetivos en televisión o algún programa gracioso como Buenafuente o programas así. Nuestro objetivo es dominar el planeta. Y luego ser dueños del universo. Estamos construyendo una nave espacial. Bien, sabemos que aparte de hacer humor poniendo vídeos en YouTube con voz de pito, también tenemos constancia de que hacéis canciones, las colgáis, cantáis y triunfáis. ¿Para cuándo un disco de los Chuscos Brothers? Pues musicalmente es un no parar. Siempre sale algo nuevo y maravilloso. Hemos compuesto ahora mismo un tema para nuestro querido entrevistador Tanga Adicto. Adelante, hermanito. 1, 2, 3, sí. El melón está muy bueno, me lo zampo todos los días, pero lo que más me pone es la sandía, la sandía, la sandía, la sandía. Atención productores interesados en The Chuscos, visit this page. Here visit
this page from MySpace, the Chuscos. Here you can contract course. Please write soon. Productores. Un beso. Tangadicto, te queremos. Bueno, sin más dilación, nos despedimos de todos ustedes y desde aquí quiero mandar un saludo enorme a los Chuscos Brothers. Desde Toledo, para YouTube, Tangadicto. El melón está muy bueno, me lo zanco todos los días, pero lo que más me pone es la sandía, la sandía, la sandía, la sandía. Un beso al calavero pastillero. Calavero, Calavero, te queremos. Tienes más visitas que nosotros. pero te queremos igualmente. Pero te queremos. Malevolia también. Te queremos. Malevolia, te queremos más. Eres muy mona. ¿Y cómo se llama esa? No sé qué Moon. Nuba Moon. Nuba Moon. Nuba Moon, te queremos. Nuba Moon, te queremos. Es verdad. A esta edad y viviendo con nuestra madre y haciendo canciones, haciendo el imbécil, es lamentable. Es tristísimo. Es muy triste, es patético. Es el peor vídeo de YouTube. ¡YouTube! Qué poco criterio, YouTube. ¡Qué poco! Dios. Maldito vuestro criterio. Vaya criterio, vaya mierda ponéis en Nos portada. habéis arruinado la vida. Es penoso. Cabrones. YouTube, Cristi. ¿Cristi? Cristi es una que no quería que dijéramos YouTube. Ah, vale. YouTube.